Muy buenos días. Sean todas y todos muy bienvenidos a la sede del Instituto Interamericano de Derechos Humanos y de su Centro de Asesoría y Promoción Electoral. Me permito saludar a la mesa principal, encabezada por el presidente del Instituto Nacional Electoral de México, señor Lorenzo Córdoba Vianello. Al presidente de la Sociedad Mexicana de Estudios Electorales, señor Víctor Alarcón Holguín. Al magistrado del Tribunal Supremo de Elecciones de Costa Rica, el señor Max Esquivel Fayron. Y a nuestro director del Centro de Asesoría y Promoción Electoral, el señor Salvador Romero Vallivian. Saludamos también a los representantes del cuerpo diplomático y organismos internacionales acreditados en Costa Rica. Directiva de la Sociedad Mexicana de Estudios Electorales, representantes del Tribunal Supremo de Elecciones y altas autoridades de la Universidad de Costa Rica. Y muy especialmente a ustedes, los y las participantes de este Congreso. Hoy tenemos el gusto de escuchar una de las conferencias magistrales en el marco del 25 Congreso Nacional y Quinto Internacional de Estudios Electorales, que tiene como tema principal integridad y equidad electoral en América Latina. Seguidamente escucharemos la exposición del señor Lorenzo Córdoba. El doctor Lorenzo Córdoba Vianello es licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México y doctor de investigación en Teoría Política por la Universidad de Turín, Italia. Investigador titular B de tiempo completo del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, en donde fue coordinador del área de Derecho Electoral. El Sistema Nacional de Investigadores, SNI, lo reconoce como investigador nacional nivel 3. Es autor de varios textos sobre temas electorales, constitucionales y de teoría política. Entre sus más recientes libros destacan Derecho y Poder, Kelsen y Schmidt, Frente a Frente, Fondo de Cultura Económica 2009, en coautoría con César Astudillo. Los árbitros de las elecciones estatales, una radiografía de su arquitectura institucional, UNAM y EPC 2010, así como en coordinación conjunta con César Astudillo. Reforma y control de la Constitución, implicaciones y límites, UNAM México 2011, y con Pedro Salazar, Democracia sin garantes, las autoridades versus la reforma electoral, y IJ UNAM México 2009. Articulista del diario El Universal y colaborador de la revista Voz y Voto. Ha sido miembro de consejos editoriales de varias publicaciones periódicas. Desde agosto de 2005 a mayo de 2012, dirigió la revista de la Facultad de Derecho de la UNAM. Es profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, impartiendo las materias de Teoría de la Constitución, Derecho Constitucional y Derecho Electoral. En el año 2010, la UNAM lo reconoció con el premio Reconocimiento Distinción Universidad Nacional para Jóvenes Académicos en el área de investigación en ciencias sociales. En 2010-2011 se desempeñó como secretario técnico del grupo de trabajo que procesó en el Senado de la República la reforma política. Miembro de la Junta de Gobierno del Instituto de Estudios de la Transición Democrática.
Ha sido conductor de los programas AMIJ de Encuentro en el canal judicial y de la serie Elecciones 09 del canal del Congreso, trabajo por el cual recibió el Premio Nacional de Periodismo del Club de Periodistas de México. Con Ciro Murayama y Pedro Salazar ha conducido los programas México Diferente en el Canal 11, Carril Izquierdo, Canal 40 y Observatorio 2012, TV UNAM, por el cual recibió también el Premio Nacional de Periodismo 2011 del Club de Periodistas de México en la categoría de Periodismo en temas electorales. El 15 de diciembre de 2011 fue nombrado consejero electoral del Instituto Federal Electoral. Derivado de la reforma político-electoral, el 3 de abril de 2014, la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión lo nombró consejero presidente del Instituto Nacional Electoral, INE, rindiendo protesta el 4 de abril de 2014. El tema a desarrollar por el doctor Córdoba tiene como título El sentido y los desafíos de la reforma electoral en México. Muy buenos días, tengan todos ustedes. Quiero comenzar, como es obligado, agradeciendo a las instituciones organizadoras de este 25º Congreso Nacional y V Internacional de Estudios Electorales, por supuesto a la Sociedad Mexicana de Estudios Electorales, a su presidente Víctor, al Tribunal Supremo de Elecciones de Costa Rica, al Instituto Interamericano de Derechos Humanos y a la Universidad de Costa Rica por la gentil invitación para poder participar, ahora sí, en vivo en este congreso. Así que además de los agradecimientos, lo primero que tengo que hacer es externarle a ustedes, estimados colegas, la disculpa de en ocasiones anteriores de no haber podido acompañarlos. Hoy desafortunadamente voy a tener, por motivos de las responsabilidades del cargo y de los complicados momentos que atraviesa el país y sumado al hecho de que, como ustedes saben, el proceso electoral esté en curso, va a ser una presencia fugaz en este congreso, pero no sé si es importante. Víctor es muy generoso, espero que lo sea, pero esto es una antesala para la presencia exhaustiva y agobiante eventualmente en los próximos congresos. Muchísimas gracias de veras por la invitación, señor embajador de México, Leonardo Valdés, doctor Leonardo Valdés, último presidente del Instituto Federal Electoral elegido por la Cámara de Diputados. Gracias a todos ustedes, colegas, por estar esta mañana acá. Hablar de la reforma de 2014 es hablar de una reforma que tiene un carácter ambiguo, en el sentido de que se trata de una reforma, a diferencia, si se le compara con las anteriores, que por un lado tiene visos de continuidad o de continuismo, si se quiere, tal como lo tuvieron las reformas que fueron articulando el proceso de cambio político desde 1977 en adelante, pero por otra parte es una reforma que, a diferencia de las previas, tiene también visos de ruptura o de transformación radical o de refundación del propio sistema electoral mexicano. Como ustedes saben, el proceso de cambio político en México es un proceso sui generis, un proceso muy particular. Nosotros no tuvimos un momento fundacional que implicara el término radical de un sistema político y la construcción de cero y en su totalidad de un nuevo sistema político. Una de las características del cambio, del proceso de cambio en México, es el gradualismo y el paulatino pero progresivo sentido de los propios cambios que fueron operando. Si se le mira en conjunto, si se hace una retrospectiva de 35 años, la profundidad del cambio es notoria, es evidente. Pasamos de un país prácticamente
prácticamente monocolor a un país cruzado por la pluralidad política, a un país multicolor, un país en donde un país que tuvo el triste privilegio en su momento de ser el ejemplo emblemático para que Giovanni Sartori ilustrara la categoría de sistema de partido hegemónico en su clasificación de los sistemas de partidos, evidentemente una categoría no democrática, a un régimen político, a un sistema político en el cual los fenómenos típicamente democráticos han cobrado carta de naturalización prácticamente a lo largo y ancho del país. Fenómenos como la alternancia, los gobiernos divididos, la ausencia de mayorías predefinidas en los parlamentos, las elecciones competidas, una sana incertidumbre en términos de los resultados de cara a las elecciones, son fenómenos que son recurrentes en la realidad política mexicana hoy en día. En algunos casos hay entidades, hay municipios que todavía no han vivido el fenómeno de la alternancia, pero en todo caso la vía electoral se ha constituido como una vía privilegiada para el recambio, como ocurre en democracias, el recambio en el poder político. Sin embargo, las características profundas de este cambio no tienen, a diferencia de otros países, de otros ejemplos de transición, momentos fundacionales simbólicos, emblemáticos y de cambio radical, como por ejemplo ocurrió con la transición española, que incluso trajo como consecuencia la expedición de una nueva constitución, la de 1978. Este proceso de constitucionalización o de reconstitucionalización suele acompañar en una perspectiva comparada los procesos de cambio político. En el caso mexicano esto no ocurrió así. Por supuesto que la Constitución se ha transformado radicalmente, pero este proceso de cambio que ha transitado eminentemente, no exclusivamente, pero sí de manera primordial por la vía electoral, se ha articulado a lo largo de una serie de reformas que con una lógica gradual, con una lógica de cambio paulatino, no exento en ocasiones de alguna regresión, pero que en conjunto, sin lugar a dudas, componen una articulada, repito, serie de graduales, paulatinos y a la postre profundos cambios. Desde este punto de vista, la reforma de 2014 me parece que puede circunscribirse en esta lógica de cambios paulatinos, de robustecimiento de nuestro sistema electoral, entendiendo por sistema electoral el conjunto de normas, de procedimientos y de instituciones electorales, y tiene desde esa perspectiva una lógica de continuismo. La reforma de 2014, sobre todo en algunos temas, es emblemática de este proceso y se circunscribe en lo que ha venido siendo la centralidad, digámoslo así, o la búsqueda fundamental o el objetivo fundamental, si se quiere, de las últimas reformas electorales. El proceso de cambio político, decía, un proceso gradual y paulatino que se articula eminentemente por la vía electoral, fue enfrentando a lo largo de estas 3 décadas y media la resolución de ciertas necesidades, la solución de ciertas preocupaciones que en su momento se consideraron como centrales, viniendo de un régimen cerrado, un régimen excluyente, un régimen impermeable al creciente, exiguo pero creciente pluralismo que se había venido gestando en los años 60 y 70. En un primer momento el proceso de transición, el proceso de cambio, tuvo que resolver el problema de la apertura. Y en efecto, las primeras reformas electorales tienen como columna vertebral, como propósito fundamental, el de abrir el sistema de partidos políticos a las distintas expresiones del creciente pluralismo y abrir los espacios de representación política a través de esta fórmula transformadora, profundamente
transformadora del régimen constitucional, que fue la introducción de la cuota de representación proporcional, primero en la Cámara de Diputados y más adelante en la Cámara de Senadores. También a través de esta vía se abre el sistema de representación. Apertura del sistema de partidos, apertura del sistema de representación política, constituyeron de alguna manera la ruta primordial o el objetivo primordial que alimentó, que inspiró a las primeras reformas electorales. Para la década de los 90, el centro de atención se mueve, el spot de luz de preocupaciones fundamentales en lo electoral, se mueve hacia la construcción de una serie de procedimientos, de normas y de instituciones que inyectaran certeza en la realización de las elecciones, o como se decía entonces, probablemente muchos de ustedes lo recuerden, el gran objetivo era lograr que los votos contaran y se contaran bien. Las elecciones de 1994, las elecciones presidenciales de 1994, representaron desde este punto de vista un cambio radical con las que 6 años antes habían detonado la atención en torno o la necesidad de reinventar la institucionalidad electoral. A diferencia de las de 1988, las elecciones de 1994 son elecciones en donde el grado, los niveles de impugnación descendieron radicalmente, pero también fueron elecciones que ponen sobre la mesa de la atención una nueva necesidad de la que habrían de ocuparse las reformas electorales posteriores. En la elección de 1994, como incluso fue reconocido por el entonces presidente Ernesto Zedillo en el discurso de toma de posesión el 1 de diciembre de ese año, desde 1994, era no ya tanto el de la construcción de la certeza electoral en torno a partir de normas, decía, procedimientos y instituciones, sino más bien el hecho de que las elecciones eran profundamente inequitativas. Los datos del primer embrionario ejercicio de fiscalización de aquel proceso electoral revelaban, como probablemente recuerden, que el 85% del gasto electoral lo había realizado el partido entonces en el gobierno. Bajo la premisa de dar pie a una reforma electoral definitiva, se empezó a gestar la reforma de 1996, enfocando las baterías de manera primordial en la elección. Es cierto que todas estas reformas, que las 8 grandes reformas, y aquí incluyo la de este año, han sido reformas que no han sido monotemáticas, han sido reformas de gran calado y han abarcado distintos ámbitos del sistema electoral. Pero creo que cada una de las reformas puede inscribirse, digámoslo así, o identificarse o distinguirse por las necesidades fundamentales que en las distintas etapas de nuestro proceso de transición se fueron intentando resolver. Las reformas a partir de 1996, reformas que sin lugar a duda impactan también en la representación política, también en el sistema de partidos, también en la institucionalidad electoral y en los procedimientos. Hay un proceso de gradual refinamiento o robustecimiento de los mismos. Es una reforma que, como las que le seguirían, tiene como eje central, como pivote fundamental, el tema de la equidad en las contiendas. Por cierto, una nota al margen, me da la impresión que el ensimismamiento justificado, por cierto, en torno al tema de la equidad, nos ha hecho perder, digámoslo así, la perspectiva que originó en su momento la discusión y las medidas para resolver este tema hace ya prácticamente 2 décadas. La equidad fue pensada en su momento como la generación de condiciones mínimamente iguales para permitir una competencia equitativa. La equidad fue vista originalmente, y como creo debe de ser vista, ante todo como un piso parejo a partir del cual se desarrollen los procesos electorales, no como una lógica aspiracional, porque cuando la equidad se coloca como algo por alcanzar, puede llegar a diluirse la línea de diferencia entre lo que la equidad significa y la idea de igualdad. Y creo que la equidad en las contiendas electorales es algo al final del día completamente distinto a la igualdad como principio rector de las contiendas electorales. En todo caso,
la reforma de 1996, la reforma de 2007 y la reciente reforma de 2014, en buena medida están articuladas en torno a ir robusteciendo y perfeccionando los mecanismos que generen equidad en las condiciones de la competencia. La reforma de 2014 tiene varios ejemplos que la permiten, por un lado, interpretarla como un paso adicional en este gradual proceso de, insisto, acumulativo y progresivo de perfeccionamiento de nuestro sistema electoral. Permítame poner dos ejemplos que me parece son particularmente reveladores. Por un lado, la fiscalización. Hace unos días, unas semanas, nos reunimos en Chile, las autoridades electorales en el marco de la UNIORE y en el intercambio de opiniones era claramente identificable el distinto grado de evolución de nuestros sistemas electorales, de los sistemas electorales en el continente respecto del tema de la fiscalización. Yo sigo sosteniendo que el sistema de fiscalización en México, con todo y que por supuesto es un sistema perfectible y que ahora mismo como producto de la reforma está siendo remozado, es más, replanteado de una manera radical respecto a cómo se había venido haciendo, sigue siendo uno de los sistemas de fiscalización, si no es que el más robusto sistema de fiscalización en el plano comparativo. No son pocos los países democráticos en donde no existen mecanismos de rendición de cuentas respecto del gasto, ingresos y gastos que realizan los partidos políticos. En México este tema tiene ya una historia larga, lo cual no quiere decir que sea una historia que esté acercándose a su conclusión. Me temo que el tema de la fiscalización, el tema de los ingresos y gastos y el tema del control de estos es una especie de historia como de policías y ladrones, o de gato y ratón, creo que es más propicio decirlo de esta manera, en donde cada vez más se van sofisticando los mecanismos, digámoslo así, de financiamiento y los mecanismos de control parecen estar siempre un paso atrás. Como solía decir a propósito de la reforma de 2007, creo que este es el típico tema en donde las reformas electorales siempre se acaban quedando huérfanas. Los partidos siempre al momento de la reforma buscan generar contextos inauditos, ¿no? En términos del control de gastos. El día siguiente aprobada la reforma suelen estar buscando cómo eludir estos controles. Y hay un par de notas que creo que vale la pena comentar, no solamente porque ilustran, digamos, esto que estoy diciendo, sino además porque son de una enorme actualidad. El próximo miércoles, de hoy en 8, el Consejo General realizará la última sesión del Consejo previa a que se venza el límite que impuso la reforma legal para que se aprueben o se adecúen las normas reglamentarias que el INE expide a la luz de las nuevas disposiciones legales y constitucionales derivadas de la propia reforma. Y ahí viene justamente en este paquete que tendrá que aprobarse el reglamento de fiscalización. Así que un par de notas a propósito de la discusión que está detrás del reglamento de fiscalización. Permítame decirlo así, en este contexto académico en donde me siento despojado de la responsabilidad institucional, esa no se puede perder, pero me siento mucho más, en un ambiente mucho más confortable para poder hacer algunas, no infidencias, pero sí algunas reflexiones respecto a cómo está procesándose este reglamento. Decía, el tema de la fiscalización no es un tema nuevo en México, no es un tema que introduzca la reforma de 2014, al contrario, desde 1993, desde la reforma de 1993, se introdujo un entonces todavía embrionario e incipiente, si se quiere, sistema de fiscalización. Haciendo un poco de memoria, probablemente algunos de ustedes lo recuerden, en 1993 se impone a los partidos políticos por primera vez la obligación de entregar al entonces IFE informes de ingreso y de gasto, tanto de sus actividades ordinarias como de las actividades de campaña, y por otra parte al Instituto Federal Electoral se le imponía la obligación de revisar esos informes
informes y determinar si había alguna violación a las prohibiciones, algún rebase a los topes de aportaciones, a los gastos permitidos en las campañas y en consecuencia imponer sanciones a los propios partidos políticos. Entonces las sanciones no las ponía directamente el IFE, las remitía al Tribunal Electoral para que fuera el Tribunal Electoral el que sancionara. Pero en todo caso había un sistema de fiscalización, decía incipiente por el hecho de que no existía una auténtica capacidad de auditoría de la autoridad electoral. La autoridad electoral estaba restringida a revisar solo lo que los partidos le informaban y no tenía ninguna posibilidad de hacer compulsas, de requerir información adicional, etcétera, como lo supone cualquier ejercicio de fiscalización o de auditoría serio. Sin embargo, la enorme virtud de aquel ejercicio de fiscalización fue precisamente poder por primera vez poner con cifras oficiales, no sé si ciertas, pero al menos oficiales, el índice o el grado de gasto, que es justo el que mencionaba, pone a la equidad como centro de la atención a partir de ese momento. Bueno, la reforma de 1996 robustece de manera importante las atribuciones de fiscalización de la autoridad electoral, aunque la experiencia demostró que estas atribuciones resultaban insuficientes, como lo evidenció particularmente el caso de Amigos de Fox, en donde la autoridad electoral se encontró con la negativa de las autoridades bancarias y fiscales de entregar información en virtud de que existía lo que llamamos en México secreto bancario, fiduciario y fiscal. La reforma de 2007 vino en esta lógica gradual de incrementar las atribuciones y de robustecer las facultades fiscalizadoras de la autoridad electoral, vino a poner con todas las letras en la Constitución la excepción que tenía el IFE a través de su nueva unidad de fiscalización, nueva entonces unidad de fiscalización, para trascender estos secretos y poder allegarse de la información financiera, de la información fiscal que le permitiera cerrar la pinza de auditoría a las cuentas de los partidos políticos. Insisto, ahí está el ejemplo de cómo a lo largo de 3 reformas electorales un mismo tema fue robusteciéndose, fue fortaleciéndose una tras otra de estas reformas. Bueno, la reforma 2014 en este tema tiene una lógica de continuidad, repito, y de gradualismo. Esta reforma le impone a la autoridad electoral una serie de nuevas, o le confiere a la autoridad electoral una serie de nuevas atribuciones que permite realizar una auditoría mucho más consistente, habida cuenta que, como ustedes saben, en la última elección el tema del control de los gastos nuevamente se colocó en el centro de la disputa y de las acusaciones. La reforma de este año le impone al Instituto ahora Nacional Electoral la creación de un nuevo sistema de fiscalización de contabilidad en línea, un sistema, por cierto, inédito para efectos electorales en el mundo, y aquí sí no lo digo con total y absoluta certeza. Es más, le impone a la autoridad electoral mexicana la creación de un sistema de auditoría en línea inédito incluso dentro del Estado mexicano. Y aquí va tal vez la primera infidencia, pero bueno, el consejero Santiago será cómplice, digámoslo así, en términos de omertad. Bueno, testigo de honor o delator, pero bueno, así que me voy con cuidado después de esto. La infidencia va a ser menos franca ahora. No, nos acercamos, como parecía natural, a las autoridades hacendarias. Vaya, muchos de ustedes son mexicanos, ustedes saben, desde hace algunos años en México la totalidad de las facturas que se expiden en el país por ley son electrónicas. Y por otra parte, desde hace ya también algunos años, la presentación de las declaraciones de ingreso y gasto que los ciudadanos, que las personas realizamos, también se hacen en línea. Nos parecía casi natural que la Secretaría de Hacienda hubiera desarrollado un sistema informático que permitiera cruzar por un lado lo que se decía haber gastado y por otro lado lo que se decía haber ingresado en un ejercicio de compulsa. Nuestra sorpresa fue que el secretario de Hacienda nos dijo que este sistema lo están desarrollando, que estaban pensando terminarlo dentro de unos 3 años, pero que agradecían mucho el acercamiento porque, dado que nosotros teníamos que construir ahora este sistema para auditar en línea los ingresos y los gastos de los partidos, estaban muy interesados en ver qué solución adoptábamos para ver si eventualmente les servía para su desarrollo. Bueno, al final del día,
pues el trabajo de colaboración entre autoridades públicas pues siempre se agradece, pero hubiéramos agradecido más digamos, que nosotros hubiéramos sido los que lucráramos de esta relación entre órganos del Estado. No, este es solamente un ejemplo. Hoy, además, se establece, se robustece el sistema de fiscalización, porque con la conversión de Instituto Federal a Nacional Electoral, en esta materia en específico, se le confieren al INE atribuciones para emitir normas reglamentarias que tienen validez en lo federal y también en lo local. Es decir, ahora lo que aprobaremos es un reglamento de fiscalización de carácter nacional. Se le autoriza al Instituto Nacional Electoral a emitir criterios no solamente de presentación contable, sino también de interpretación contable a nivel nacional, es decir, que valen para lo federal y para lo local. Se le impone al Instituto Nacional Electoral la obligación de desarrollar este sistema, que no solamente sirve para recibir o cargar los ingresos y los gastos de los partidos políticos a nivel nacional y candidatos a nivel nacional, sino también en lo local. Es decir, se vuelve a crear la desaparecida con la reforma de 2007 Comisión de Fiscalización, una comisión integrada por consejeros que, digamos, supervisa de manera mucho más cercana los trabajos de la unidad técnica de fiscalización. Es decir, sin abundar demasiado en el punto, creo que este es un ejemplo claro de cómo la reforma de 2014, sin plantear una lógica de ruptura con lo que había venido siendo la evolución del sistema de fiscalización, robustece continúa esta evolución robusteciendo el sistema. Otro tema que evidencia, digamos, esta lógica de continuidad de la reforma de este año es el tema de radio y televisión. Como ustedes saben, la reforma de 2007 es una reforma que transforma de manera muy importante el sistema de comunicación política, adoptando o centrándolo, edificándolo sobre la prohibición de compra de publicidad por un lado y el uso de los así llamados tiempos del Estado para que los partidos políticos y los candidatos puedan ofertar sus planteamientos políticos a la ciudadanía a través de la radio y la televisión. Es también claro que el entonces Instituto Federal Electoral se convierte en el órgano administrador de este sistema y un órgano que también tiene que supervisar el cumplimiento de las prohibiciones que lo caracterizan e imponer las sanciones en caso de que se detecte alguna vulneración al mismo. La reforma de 2014 en este tema, sin hacer una ruptura, sin hacer una transformación radical del modelo que se había venido instaurando y que ha demostrado su practicabilidad y eficiencia en los últimos dos procesos electorales federales y en una multiplicidad, más de 60 procesos electorales locales, robustece el mismo, es decir, da un paso adelante, alineando este modelo de comunicación con las innovaciones tecnológicas. De esta manera, y ampliando la responsabilidad de cobertura y de vigilancia del Estado mexicano a través del Instituto Nacional Electoral. En ese sentido, por ejemplo, se incluyen en las obligaciones de transmisión de la pauta del Estado y de las autoridades electorales y los partidos políticos a lo que se conoce como señal multiplexada, es decir, la multiplicación de las señales de radio y televisión con la adopción o con la conversión de la transmisión analógica a la transmisión digital. Ustedes saben que en cada señal analógica ahora caben hasta 4 señales digitales que permiten una transmisión de programación eventualmente diferente. Bueno, el modelo se robustece al incorporar la obligación de los concesionarios de ceder o de reconocer. Lo de ceder parecería que es algo propio que se tiene que devolver y los tiempos del Estado, aunque le duele a alguno de los grandes magnates reconocerlo, son del Estado no porque se le hayan confiscado, sino son del Estado porque nunca se le cedieron al titular de la concesión. Es decir, no hay una reversión de ese tiempo, sino simple y sencillamente hay una no cesión de ese tiempo a quien tiene una concesión. Perdón, perdón por el parroquialismo, el tema de la relación entre los medios de comunicación, de los grandes medios de comunicación y la autoridad electoral, tiene una larga historia detrás, como el doctor Valdés puede en primera persona
persona a testimoniar. Lo que quiero decir es que, por un lado, se amplía la capacidad de las obligaciones de los concesionarios y las responsabilidades del Instituto Nacional Electoral en esta materia. Otro ejemplo en este sentido es el hecho de que ahora, con todas las letras, se establece o se incluyen en las obligaciones a la televisión restringida de manera mucho más amplia de lo que había venido ocurriendo. Hoy el Instituto Nacional Electoral va a tener que realizar por mandato de ley también un monitoreo de las señales de televisión, de radio y televisión no abiertas, sino digamos emitidas a través de señales restringidas. Estos dos ejemplos me parece que son claros de cómo finalmente la reforma 2014 no es una reforma rupturista. Podríamos señalar muchísimos más. El hecho de que, aunque se toca la composición del órgano superior de dirección de la ahora INE, el Consejo General, en realidad no hay una lógica refundacional como la que ocurrió en 1990, cuando de la Comisión Federal Electoral se pasa al INE, o como cuando en 1996, pues los únicos que tienen capacidad de decisión son los consejeros electorales. También el órgano superior de dirección se modifica, como ustedes saben, se pasa de 9 consejeros electorales, incluyendo el presidente, a 11 consejeros electorales, pero son todas, insisto, modificaciones que pueden leerse en una lógica de continuidad o de evolución de las normas electorales a la luz de las distintas reformas que han venido sucediéndose a lo largo del tiempo. Desde este punto de vista, creo que la reforma de 2014 a pleno título puede considerarse como la octava gran reforma electoral del proceso de cambio político en nuestro país. Y sin embargo, la reforma de 2014 tiene también una característica que la vuelve distinta respecto de las que la antecedieron. La reforma de 2014 también tiene intrínseco una lógica rupturista. Desde 1990, el modelo electoral mexicano había venido articulándose en la coexistencia de 33 sistemas electorales que, si bien compartían patrones o características comunes, algunas de ellas mandatadas desde la propia Constitución Federal, también tenían elementos distintivos propios. Me estoy refiriendo a los sistemas electorales de cada una de las 32 entidades federativas, más el sistema electoral federal. Es cierto también que, insisto, y los elementos comunes, pues podemos identificarlos ni siquiera haciendo un ejercicio comparativo, sino solamente viendo el texto de la Constitución Federal. Si uno observa el artículo 41, donde está normado en términos generales el sistema electoral federal, y el artículo 116 y el 122, por lo que hace al Distrito Federal, en donde están normados los sistemas o las líneas generales que deben contener los sistemas electorales de cada una de las entidades federativas, encontrará elementos de similitud muy importantes, como por ejemplo el hecho de que tanto a nivel federal como a nivel local, hasta este año, se tenían que prever instancias administrativas electorales a la par de instancias jurisdiccionales, es decir, había una biinstancialidad en términos de las instituciones, unas instancias, insisto, encargadas de la organización de los procesos y otras instancias jurisdiccionales encargadas de revisar jurídicamente los actos de las primeras y de calificar las elecciones. Sin embargo, además está claro que estos 33 sistemas tuvieron desde el principio muchos vasos comunicantes. El hecho, por ejemplo, de que desde 1991 todos estos sistemas electorales utilizaran el mismo, salvo Baja California, utilizaran el mismo sistema registral y el mismo mecanismo de identidad de los electores, es probablemente el más claro, digamos, de estos elementos de comunicación entre los distintos sistemas electorales. Y desde 2006, cuando el Congreso de Baja California, después de una sesuda reflexión, determinó que el padrón electoral que el IFE confeccionaba y la credencial para votar con fotografía que expedía como consecuencia del registro
registro garantizaban índices mínimos de confiabilidad y consecuentemente podían ser utilizados sin mermar la credibilidad en las elecciones de ese estado, pues prácticamente en todas las elecciones en los últimos 10 años se han realizado sobre la base de la misma base registral y de identidad electoral. Otro elemento de identidad, de comunicación, pues es el mismo modelo de comunicación político-electoral. Desde el año de 2007, el único órgano autorizado para administrar los tiempos del Estado para fines electorales fue el Instituto Federal Electoral, tanto para las elecciones federales como para las elecciones locales. Es decir, ya desde entonces el IFE tenía también, además del padrón, una presencia, aquí en este caso incluso mandatada por la propia Constitución, en la organización de los procesos locales. Y sin embargo, esta coexistencia de 33 sistemas permitió desarrollos, más allá de esa matriz común a la que hacía referencia, distintos de la institucionalidad electoral. Hubo sistemas electorales estatales, que incluso desarrollaron modelos institucionales novedosos o propios, como en el caso de Chiapas, en donde la fiscalización de las campañas y de los gastos ordinarios de los partidos en el ámbito local se le encomendó a un órgano que cambió de nombre con el tiempo. El último nombre era Comisión de Fiscalización Electoral, que era un órgano autónomo respecto de la autoridad administrativa, también respecto de la autoridad jurisdiccional, y que estaba encargado de vigilar los ingresos y los gastos de los partidos y de los candidatos a nivel local. Es más, en algún momento llegó incluso a ser una entidad con atribuciones para auditar que los gobernantes electos pudieran o cumplieran con las promesas de campaña, lo cual metió a esa autoridad en una serie de dilemas no menores. O, por ejemplo, el caso de Coahuila, en donde los calendarios electorales se decidió en algún momento de la génesis de su propio sistema electoral fueran diferenciados. Es decir, que la duración de las campañas o de las así llamadas precampañas, es decir, los procesos internos de los partidos para seleccionar a sus candidatos, tuvieran una duración diferente dependiendo del número de ciudadanos empadronados en cada una de las demarcaciones electorales de que se trataba. Eso permitió que en Coahuila un municipio más grande comenzara sus precampañas y sus campañas antes que incluso un municipio vecino más pequeño que las comenzaba después. Es decir, este modelo electoral articulado, insisto, en 33 sistemas electorales, permitió una evolución diferenciada y que enriquecía, es cierto, el espectro, digamos, electoral en el país, pero también es cierto que permitía situaciones muy disímbolas. Pongo otro ejemplo de esta diversidad. Antes todavía que se estableciera el nuevo modelo de comunicación político-electoral a nivel federal y, bueno, como consecuencia de la reforma de 2007, hubo estados como Zacatecas en donde modificaron su legislación electoral para optar por una modalidad específica de acceso a la radio y la televisión, basada sí en la compra de publicidad por parte de los partidos, pero no en una compra libre e independiente, sino en una compra monopolizada por el órgano electoral. Es decir, era el Instituto Estatal Electoral de Zacatecas el que tenía el contacto, el único que tenía legitimidad para tener contacto con los concesionarios de radio y televisión, para adquirir los spots que los partidos políticos, que cada partido político le indicara a cargo de la administración, es decir, del financiamiento de cada partido político. Pero con esto se garantizaba un tratamiento igualitario que, como ustedes saben, era una de las grandes objeciones del modelo de compra libre, es decir, lo que se conocía como la tarifa política. Es decir, los concesionarios, dependiendo, digamos, de la intencionalidad política que quisieran, podían venderle más caro a un candidato que a otro, o a un partido que a otro, o incluso negar la venta de publicidad a algún candidato si así lo decidían. Evidentemente este modelo
digamos, se eliminó cuando se subsumió la administración de los tiempos del Estado en el IFE con la reforma de 2007. Pero eso, insisto, son ejemplos que hablaban de una gran pluralidad de evolución o de desarrollo de los sistemas electorales, sí, insisto, con bases comunes, con canales de comunicación, pero en todo caso que permitían un ejercicio bastante autónomo al final del día. Esto permitió, por ejemplo, que entidades como Colima decidieran desde 1991 pactar con el Instituto Federal Electoral, dado que tenían elecciones concurrentes locales con la federal, pactar la organización de las elecciones, de ambas elecciones, a través de la figura de la casilla única o de la mesa de votación única, es decir, un único centro de recepción de la votación local y de la votación federal. Ahora, el caso de Colima nos evidencia el hecho de que la articulación de los 33 sistemas electorales podía sí darse, pero dependía de la capacidad de las instancias federales y locales de generar consensos o de articular acuerdos. Es decir, hubo muchas atribuciones que se realizaron de manera coordinada o incluso concurrente entre las autoridades locales y las federales, producto de una serie de convenios. Ahora, también es cierto que se trataba de convenios que sin duda tenían base legal, pero que dependían, como suele ocurrir con los convenios, de la capacidad de acuerdo entre las partes. Esto tenía ventajas, pero también tenía desventajas. El caso de la fiscalización es un caso emblemático. Desde el año 2000, el Instituto Federal Electoral decidió empujar la suscripción de convenios con los órganos electorales de los estados para construir una red de intercambio de información en materia de fiscalización que permitiera cerrar la pinza del rastreo, digámoslo así, de los ingresos y los gastos de los propios partidos políticos. Porque en México, como saben, los partidos políticos de carácter nacional tienen autonomía financiera, es decir, pueden disponer de los recursos federales para gastos locales o de los ingresos locales para gastos federales, con ciertas reglas contables evidentemente. Pero este hecho permitía que eventualmente la autoridad federal pudiera perder el rastro del dinero en virtud de una transferencia desde las instancias nacionales o federales a las locales para una elección, porque la competencia de fiscalizar los ingresos y los gastos de los partidos en las elecciones locales era de las autoridades electorales de los estados. El IFE intentó generar esta red de convenios y no pudieron firmar más que 21 convenios. Hubo 11 entidades que decidieron no suscribirlos, o bien porque se argumentaba que no se tenía base legal, o bien pues porque no se quiso. Y evidentemente ahí la red de fiscalización no pudo concretarse. Es decir, había pros, pero también había contras. Por no hablar del hecho de que desde el punto de vista de la consistencia institucional había una enorme pluralidad de realidades en el país. Había institutos electorales locales que tenían una gran fortaleza institucional. Pienso probablemente en los dos más emblemáticos, el Instituto Electoral del Distrito Federal y el Instituto Electoral del Estado de México. Por cierto que son instituciones que desarrollaron incluso servicios profesionales electorales con un buen grado de robustez, que desarrollaron incluso, por ejemplo, en el caso del IEDF, presencia local de carácter permanente, es decir, no solamente un órgano central, sino órganos descentralizados en la ciudad, en el área de la Ciudad de México, en fin. Pero también es cierto que había, y de hecho hay, órganos electorales con una solidez institucional bastante precaria. Hay órganos electorales como el órgano electoral de Nayarit, en donde el único funcionario que tiene permanencia en el cargo es el presidente del órgano. Cuando deja de haber elecciones, la institución administrativa prácticamente desaparece, queda el presidente con un aparato administrativo burocrático muy exiguo, para cumplir con eso funciones administrativas elementales, y se vuelve a robustecer, a constituir cuando hay elecciones.
Claro, con una merma en términos del profesionalismo de quienes integran el Consejo General, porque son profesionales, profesionistas que se integran a la función electoral solamente cuando hay elecciones, pero que siguen teniendo su fuente de ingresos fuera de lo electoral. O el caso de San Luis Potosí, en donde las administraciones, los ingresos, las dietas de los consejeros son dietas muy pequeñas, dado que no tienen impedimento para desarrollar sus actividades profesionales por fuera del instituto. O bien, lo que solía ser o suele ser en buena parte de las entidades federativas una realidad administrativa que sin duda erosionaba el carácter de autonomía de estos órganos. Era muy frecuente, no sé si es el caso de Veracruz, Carolina, pero es frecuente que para septiembre los presupuestos de los órganos electorales prácticamente autorizados para ese año se agotaban, y era muy frecuente tener que ver a los presidentes o a los consejeros de estos órganos, tener que ir a las oficinas de las Secretarías de Finanzas locales para negociar suficiencias presupuestales para el resto del año. Y la autonomía presupuestal, perdón que lo diga, pues es una de las condiciones fundamentales de la autonomía política y jurídica. ¿Y esto qué tiene que ver con la reforma de 2014? Bueno, tiene que ver y mucho, porque la reforma de 2014 decía en este tema sí tiene una lógica rupturista. Rompió con el modelo electoral que a lo largo de 2 décadas y media habíamos venido construyendo en el país y refunda este modelo en la lógica de un sistema electoral de carácter nacional. Muchos de ustedes saben que la retórica, que la narrativa que antecedió la última reforma planteaba la desaparición de los órganos electorales locales y la conversión de las autoridades electorales federales en autoridades nacionales que se encargaran en exclusiva de la administración de las elecciones federales y también de las elecciones locales, es decir, de las elecciones de diputados, de gobernadores y de alcaldes. Al final del día la reforma no dijo eso. La reforma, algunos han interpretado, trajo como consecuencia un modelo híbrido, porque por un lado subsisten los órganos electorales de los estados y por otro lado el Instituto Federal Electoral fue convertido en una autoridad de carácter nacional, en el INE, en el Instituto Nacional Electoral. Y es una reforma que establece competencias inéditas hasta ahora de la autoridad nacional para desarrollar o ser responsable de tramos de operación de las elecciones locales. Incluso existe la posibilidad de la autoridad electoral nacional de asumir, y hasta aquí el término suena bien, el término constitucional es el de la asunción, término un poco eufemístico que, como me gusta bromear, habría tenido todo sentido si la reforma se hubiera publicado el 12 de diciembre. Digo, por aquello de la Asunción de las Vírgenes, pero habiéndose publicado el 10 de febrero, pues resulta un poco, digamos, eso, eufemístico como término. Pero decía que en realidad, porque al final del día la asunción no es otra cosa sino la atracción total de una elección. En fin, la posibilidad de asumir o de atraer en todo o en parte algún proceso conferido a las autoridades locales, alguna atribución conferida a las autoridades locales o incluso delegarlas. Y esto creo que es importante definir cómo lo interpretamos, porque es una reforma que precisamente en estos temas, como fue advertido por muchos especialistas durante el tramo de confección, de procesamiento de la misma reforma, abre un margen de discrecionalidad que contraviene la lógica que habíamos seguido a lo largo de 2 décadas y media, de intentar acotar precisamente estos márgenes de las autoridades electorales para intentar inyectar certeza en los procesos electivos. Es decir, cuando un partido sabe lo que puede hacer la autoridad electoral, tiene mucho mayores elementos para, digamos, anticipar lo que va a ocurrir, y esto inyecta certeza. Cuando una autoridad, aunque sea por una mayoría calificada, puede decidir atraer toda una elección o puede decidir no hacerlo,
pues se incrementan los márgenes de indiscrecionalidad y en consecuencia también disminuye el grado de certeza que es necesario para el buen desarrollo de los procesos electorales. Pero frente a este hecho, me parece que una definición o una interpretación de la propia reforma, de los alcances y del sentido de la reforma, resulta indispensable, porque de otra manera, insisto, la incertidumbre es algo que va a estar privando y es algo que no conviene que prive cuando hablamos de procesos tan delicados para la recreación democrática como lo son las elecciones. Esto nos llevó, por cierto, en el seno del Consejo General, una discusión larga a propósito de cuál tiene que ser la lógica con la que tenemos que interpretar las elecciones, perdón, la reforma. Porque, déjeme decirlo de esta manera, si decidimos hacer de la facultad de asunción una práctica cotidiana de la autoridad, de la actuación de la autoridad electoral, pues estaríamos prácticamente volviendo a los órganos electorales locales en un cascarón sin sentido, en una estructura burocrática que no tiene ninguna función o finalidad jurídica en los hechos. Pero si esto lo hacemos, entonces estaríamos, creo, contraviniendo la lógica de una reforma que no eliminó a los órganos locales. Es decir, es una reforma que mantiene a los órganos locales, pero que le da al INE esta atribución de eventualmente sustituirse a los primeros en la organización de los procesos locales. ¿Cómo debemos interpretar estas nuevas atribuciones? Bueno, creo que la interpretación más sensata, espero, es la de entender que la reforma, como decía, lo que procuró fue la creación de un sistema nacional electoral, un único sistema electoral de carácter nacional, que tiene un propósito específico: generar estándares y procedimientos homogéneos, tanto en lo federal como en lo local. Y la manera para hacerlo fue precisamente conferirle al Instituto Nacional Electoral potestades que sí implican una presencia mucho mayor y ya no derivada de eventuales convenios de colaboración con los órganos locales, sino de un mandato legal específico en los procesos electorales de los estados. El hecho de que ahora podamos, desde el Instituto Nacional Electoral, emitir lineamientos de carácter nacional, emitir un estatuto del servicio profesional electoral de carácter nacional, es decir, que nosotros mismos normemos cuál es la lógica de los servicios profesionales en los ámbitos locales, pero mantenga las instituciones electorales de cada una de las entidades, pues se encamina precisamente a esta lógica, creo, así hay que interpretarla, no de sustitución, sino de robustecimiento y de homogeneización, de estandarización de lo local con lo federal. De hecho, aunque no suele verse y es muy difícil rastrearla, porque se perdió la práctica en el pasado de publicar las exposiciones de motivos junto con las reformas legales, si uno va a ver la exposición de motivos de la reforma constitucional, y para encontrarla van a tener que ir al dictamen que se aprobó, que se subió al pleno de la Cámara de Senadores, que fue la Cámara de origen, después se perdió ese documento, con todas las letras se dice que la lógica de la reforma es precisamente la de la estandarización y homogenización. En el tema de la fiscalización tuvimos un dilema que enfrentar desde el Instituto Nacional Electoral. Si interpretábamos, al final del día lo hicimos, pero ahora quiero explicar el dilema, a pie juntillas las nuevas atribuciones del INE en materia de fiscalización, es decir, que ahora el INE era el responsable no solamente de la administración de este sistema informático al que hacía referencia, sino también de la revisión y dictaminación de todos los ingresos de todos los informes de ingreso y gasto, tanto de las campañas federales como de las campañas locales. Esto suponía y supone que en el 2015 la carga de trabajo se iba a multiplicar de manera delicada. En efecto, en 2015
si no hubiera habido reforma, es decir, si el IFE hubiera fiscalizado como lo había venido haciendo, habría tenido que revisar alrededor de 6,000 informes de ingreso y gasto, tanto de pre-campaña como de campaña, correspondientes a las elecciones de diputados federales. Ahora, si el INE interpretaba, y dije el IFE no equivocándome, si no hubiera habido reforma habría seguido habiendo IFE, ¿no? Ahora con la reforma, si el INE asume la función, insisto, la letra de la ley en este sentido es bastante clara y apunta en ese sentido, de fiscalizar todos los ingresos y los gastos de las campañas federales y de todas las campañas locales que se van a realizar de manera concurrente en junio próximo con la federal, el universo de informes a revisar y dictaminar oscila en el orden de los 75,000 informes. Esto es una cifra incierta porque, dado que ahora tendremos la modalidad o la figura de las candidaturas independientes plenamente reconocida, pues evidentemente dependerá el número de candidatos independientes del número de informes a revisar. Con un pequeño tema adicional, antes el IFE contaba con 6 meses para revisar estos informes, ahora el INE cuenta con 45 días después de la jornada electoral para poder revisar y dictaminar estos informes, determinar si hay algún rebase de los topes de gasto, porque como ustedes saben, ahora el rebase de los topes de gasto en un porcentaje fijado por la Constitución es una causal para anular la elección y por lo tanto la fiscalización tiene que estar concluida antes de que se dictamine, que se validen pues las elecciones, que se califiquen las elecciones. En un primer momento frente a esta disyuntiva dijimos, a ver, hagamos lo siguiente, emitamos el Reglamento Nacional de Fiscalización, emitamos los criterios contables y de interpretación contable que tienen que regirse tanto en lo federal como en lo local, construyamos el sistema, capacitemos a los operadores del sistema en lo federal y en lo local, pero que sean los órganos electorales de los estados a quienes deleguemos la función de fiscalizar los informes de gasto y campaña de sus entidades. Nos topamos con 2 problemas. Uno, que la letra de la ley es bastante draconiana en este sentido y la verdad habríamos tenido que hacer un ejercicio de interpretación bastante creativo para poder delegar en este caso la fiscalización. Pero el otro dato, que es un dato que evidencia y justifica, lo digo con todas las letras, el sentido de la reforma. Para poder delegar el Instituto Nacional Electoral a los órganos locales, el Instituto, alguna atribución, el Instituto Nacional Electoral tiene que constatar que ese órgano al que se le delega tenga la capacidad técnica, los recursos humanos y los recursos financieros para poder hacerse cargo de esta atribución que se delega. Y al hacer un mapeo de cómo estaban las estructuras de fiscalización en los órganos electorales locales, nos dimos cuenta de que había, perdón el mexicanismo, de chile, de mole y de manteca, o sea, de todo. Había órganos que tenían estructuras de fiscalización bastante robustas, había otros órganos que no tenían ninguna estructura. Es más, órganos de una cierta relevancia vista la entidad de que se trata, como Nuevo León, pues un estado de los más ricos del país, ni siquiera tenía una estructura de fiscalización propia. En Nuevo León, cada vez que se recibían los informes de los partidos, se contrataba a despachos contables para que realizaran la auditoría. La verdad no sé si alguien ha tenido el prurito de ver si ese despacho contable contratado por la autoridad electoral también le prestaba servicios a algún partido político, pero sería perdón, lo académico no se quita, ¿no? Lo cortés no quita lo sospechoso. Ahora, frente a esa realidad, ¿qué hacíamos? Bueno, decidimos, digo, para bien o para mal, pues mantener o hacer la interpretación más letrista de la ley y el próximo año hacernos cargo de la totalidad de la fiscalización, de la revisión de los informes y gastos de campaña. Quien trabaja en lo electoral sabe que es una de las maneras, aunque uno sea un laico convencido, una de las maneras más sólidas para acercarse a la fe, ¿no?
Y aunque confío mucho en la capacidad técnica del Instituto Nacional Electoral y de la estructura que ahora estamos montando en este sentido, pues siempre un poco de ayuda. Sigo no siendo un creyente, pero pues no lo sé. El próximo Congreso de la OME puede ser un objeto de confesión si esto ocurrió o no. No. A ver, lo que quiero decir es que frente a este hecho, ¿cómo tenemos que colocarnos frente a los estados? Bueno, yo creo que la tarea del Instituto Nacional Electoral es una tarea de acompañamiento y robustecimiento de las estructuras locales. Yo creo que ahora que tenemos, el consejero Santiago preside la Comisión del Servicio Profesional Electoral, que construir un estatuto del Servicio Profesional Electoral, es probable que tengamos que prever que haya estructuras permanentes de fiscalización en los estados que puedan eventualmente hacerse cargo de las atribuciones que en el futuro podamos ir delegando en esta materia. Ahora, y con esto concluyo, el Instituto Nacional Electoral, en la relación con los órganos locales, tiene una relación muy compleja que ir delimitando, porque la presencia del INE en las elecciones locales, como decía, opera ahora por mandato de ley y con atribuciones específicas. Pero también hay atribuciones concurrentes, entreveradas de los órganos locales, que si no implican una coordinación muy bien aceitada, muy bien pulida, puede acabar generando problemas en las elecciones. Más todavía si se piensa que el próximo año no tendremos 2 centros de votación. Para decirlo de alguna manera, si hay problema en un centro de votación local, eso significa que tenemos un problema de un centro de votación federal, lo cual supone una obligada coordinación y, decía, muy aceitada relación con los órganos locales. Ahora, como saben, la reforma nos impone la obligación de nombrar a los consejeros de los órganos estatales. Hasta hace algunas semanas, el 30 de septiembre, culminamos el proceso de nombrar a todos los consejos de los órganos electorales que van a elecciones concurrentes el próximo año. Ahora mismo estamos por designar, o en el proceso para designar a los consejeros electorales del estado de Zacatecas. El próximo año designaremos a los 3 estados faltantes, a los consejos electorales de los 3 estados faltantes. Pero también tenemos facultad de remoción de los órganos electorales. ¿Esto qué quiere decir en la lógica de un sistema electoral nacional? Un único sistema electoral nacional, que el INE está en una lógica, o debe entenderse que está colocado en una lógica de suprasubordinación o de supraordenación respecto a los órganos locales. Creemos que no. Creemos que los órganos locales, que están dotados también de autonomía constitucional, forman parte de un sistema en el cual el INE tiene una función de coordinación y de rectoría, no de supraordenación respecto de los órganos locales. Es cierto que nosotros nombramos a los consejeros locales, pero no son empleados del INE. Es cierto que eventualmente podemos removerlos si se detecta o se determina la violación por parte de algún funcionario local de los principios rectores de la función electoral. Pero creo que el INE tiene que entenderse, y esto lo digo como una manera de responder también a ustedes. En el Congreso pasado fue objeto de una gran discusión, de si la reforma o el modelo nacional no implicaba una vulneración al modelo federal, al federalismo electoral. Yo creo que como tenemos que entender la reforma, insisto, bajo la lógica o los parámetros que estoy exponiendo, no es de un órgano supraordenado a lo local que vigila, controla y ordena lo local. Claro que el INE tiene facultades de emitir criterios y lineamientos nacionales que vinculan a los órganos locales, pero no tanto en una lógica de supraordenación, sino más bien en una lógica de procurar la estandarización y la homogeneización de los criterios. Es decir, que la calidad y el empaque, déjenme decirlo así, con el que se había logrado en los procedimientos de las elecciones federales, encuentren correspondencia y homogeneidad en el ámbito de lo local, sin entender al INE como un superior jerárquico. Creo que el INE tiene que asumir, creemos que esa ha sido la interpretación que hemos consensuado en el seno del Consejo General, el INE tiene que asumirse como un órgano que hombro con hombro contribuya al robustecimiento y consolidación de órganos locales fuertes, autónomos y plenamente refractarios a los eventuales intentos de injerencia del poder político local.
gobernadores, partidos o quien sea. Ahora mismo lo estamos viendo. Hay varios órganos locales que están padeciendo las negociaciones presupuestarias en sus entidades federativas. Y hay entidades en las que están padeciendo que los congresos locales les están cerrando la llave. ¿Cuál es el rol del INE en este contexto? Creo que denunciar ese hecho y plantear el que desde lo local eventualmente se está poniendo en riesgo la institucionalidad electoral, sin subsumirse a lo local, sino más bien acompañando a lo local. Claro que tenemos la facultad de remoción, pero la facultad de remoción es una última válvula de seguridad. Por cierto, si ahora nos ponemos a pensar en la remoción de los funcionarios que acabamos de nombrar, pues esto implica un poco o un grado de esquizofrenia avanzado o el reconocimiento de que algo hicimos mal. Y la verdad, cada día que pasa estoy convencido de que la decisión del Consejo General fue una buena decisión, perfectible en términos del procedimiento hacia adelante, pero buena decisión al final del día. Pero claro que la facultad de remoción también tiene que ser una especie de aliciente para generar contextos de exigencia recíprocos de lo local, del órgano local hacia el INE, pero también del INE hacia el órgano local. Lo hemos dicho así. El INE no quiere ni pretende utilizar la facultad de remoción, pero tampoco va a temblar la mano cuando tenga que utilizarla, en una lógica de generar un robustecimiento de lo local. Termino con esto. Por eso evocaba la discusión de si esta reforma implicaba o no una vulneración al federalismo. Yo creo que podemos evitar eso, que era un temor legítimo y fundado, si entendemos a la reforma y el rol en particular que ahora tiene el Instituto Nacional Electoral como producto de la misma, en la lógica de una especie de federalismo colaborativo. Es decir, lo que se nos impone ahora ya no producto del consenso o de la capacidad de convenir como había venido ocurriendo hasta ahora, sino más bien por mandato de ley, es la presencia o la interacción del INE con los órganos locales, insisto, en esta lógica no de subyugar o de supraordenarse frente a los órganos locales, sino de generar estándares más sólidos, de generar un robustecimiento en general de la institucionalidad electoral y en consecuencia con un respeto claro del federalismo. Pero entendiendo al federalismo no ya como compartimientos estancos, sino como un ejercicio de atribuciones, en ocasiones compartidas, en ocasiones reservadas o ejercidas desde lo federal, en ocasiones delegadas hacia lo local, dependiendo de la mejor, como ocurre en España o como ocurre sobre todo en Alemania. Insisto, la lógica del federalismo colaborativo me parece que es una lógica que tiene que entender, que estudiarse, porque precisamente es lo que creo que tiene que articular el sentido del nuevo sistema electoral mexicano. Me he extendido mucho, así que yo creo que aquí le paro, porque creo que lo importante ahora es la interacción, escucharlos a ustedes y eventualmente reaccionar a sus comentarios. Muchísimas gracias.